Solamente los 40 y 50 que están acá, algunos tienen migrano, se puede conseguir, ¿no? Bien, ¿qué podemos decir de una pequeña introducción sobre cefaleas? Cerquito cefaleas, así. Yo tengo libros de 500 hojas, de migraña nada más tengo 400 hojas. ¿No? Imagínense, si es cantidad. No, ya pasó la hora. He llegado tarde. ¿No? A mí me han formado profesores ingleses, ¿no? En mi especialidad. Y ellos todavía estaban así. No sé cómo les conté. En punto. Ahora la Marina de Guerra de Perú. Y todavía como recién sentamos escondidos, nos hemos hace un minuto y nos miraban, ¿no? Entonces, bueno, los que hacen residencia escolarizada, porque algunos hacen residencia no escolarizada, no les enseñan pues nada, porque en Estados Unidos la residencia escolarizada, como colegio, entonces les enseñan, ¿no? Les enseñan a maestros que tienen experiencia. Si no es escolarizada, bota nomás por acá, como sea allá, como sea sal y más, ¿no? Y hueco por acá, total, ¿no? Cada uno ya de sus cosas, pues. Pero bueno, diríamos que la dispersión de cifras es bastante, ¿no? Porque yo me acuerdo que hice un trabajo de investigación, un año, sobre cefaleas, de primaria hasta la verdad, ¿no? Y encontré que de todas las consultas que hago, digamos, de 100 consultas, 33 eran por dolor de cabeza. Entonces, para que vean la cantidad. Entonces, es bastante. Y también es dispersa de acuerdo a cada grupo poblacional, ¿no? Y a nivel de medio familiar, 1% está escrito que dolor de cabeza, ¿no? Entonces, pero se cometen a veces errores, ¿no? Entre los mismos médicos generales sobre las cefaleas crónicas, ¿no? Por ejemplo, algunos dicen por problemas dentarios, ¿no? Por ejemplo, alguna sinusitis, algún problema, diríamos, de oculares generalmente, ¿no? Y el ojo, entonces, a veces el dentista mismo ya le ha sacado una muela, no le solucionó. Va por la siguiente muela, 2 muelas. Saben que cada muela cuánto cuesta. Va por la tercera muela, ya en la cuarta se arrepiente el odontólogo y dice, no, acá nomás lo va a dejar sin dentadura. Mejor consulta a un neurólogo, ¿no? Porque tiene una neuralgia, ¿no? Probablemente del quinto paso. Entonces, mejor hubiese sido, y que no hay clínica, ¿no? Bueno, al menos con la primera muela ya se dio cuenta que mejor lo manda al neurólogo, no quitarle 3, ¿no? Y mejor si hubiese clínica, le dirían, ¿sabe qué? Esto no es problema dentario, vete al neurólogo, porque tú estás sacando toda la dentadura y al final no le soluciona nada, ¿no? Paciente. Entonces, y también podemos decir en introducción que es una carga social grande. ¿Por qué? Por ejemplo, las migrañas da a gente inteligente. Por ejemplo, la doctora Pilar Macetti, ¿por qué les porque tenía migraña, pues? Y ella ocupó el primer lugar de su promoción de San Fernando, en Camargo. Llegó a ser ministro de salud, ministro del interior, ¿no? Ahora actualmente es directora del Instituto de Ciencias Neurológicas y nos visita a veces, ¿no? Y le da pues su migrañita. Entonces así hay gente muy inteligente que maneja empresas, ¿no? Porque es inteligente las personas que tienen migraña. Entonces, como maneja empresas, imagínense, le da su migraña, cuánta carga social y cuánto pierde por esa migraña que le da. Entonces, un problema que realmente agobia a grupos poblacionales, ¿no? Y a veces también le ha dado su crisis migrañosa, buena alumna, justo en el examen, periodo abortivo, ya no dio examen puro, o dio mal su examen. Eso puede pasar, ¿no? Y lo común a veces es que las personas tienen su dolor de cabeza y se automedican. Nosotros, por ejemplo, no utilizamos mucho el tonopán, los neurólogos. ¿Por qué? Porque productos como esos que tiene el guanamina producen más dolor de cabeza
farmacéuticas no son así, ¿no? Y no quiero hablar de Hammer, no sé si como ustedes han hecho, así bueno, de ese médico alemán que estaba persiguiendo las autoridades, porque está diciendo las medicinas, lo único que hacen es agravarlas a la salud cuando realmente, o sea, realmente tuve una discrepancia en eso, porque no me meto, porque están grabando seguramente. Pero lo que pasa es que uno va a la farmacia y se automedica, ¿no? Y nosotros tenemos que ahora tratar a un paciente que tiene una cefalea por la automedicación que tiene, ya no por su dolor que tuvo primariamente, ¿no? Ahora pues la cosa es más compleja, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se automedican y no saben que eso también puede producir dolor de cabeza, ¿no? Por el abuso del fármaco. Entonces, este abuso del fármaco nos da otro diagnóstico que a ver más adelante como las cefaleas crónicas diarias por culpa de estos medicamentos. Hablaremos sobre la fisiopatología. Yo no sé si ustedes, ¿no? Bueno, el profesor Camayor se fue, pero antes, cuando él estaba encargado de todos estos cursos, medicina, semiología, fisiopatología, cosas como tales, nos invitaban algunos especialistas para que hablemos sobre la fisiopatología, porque es diferente que un especialista hable sobre la fisiopatología de su especialidad y de sus enfermedades, que cuando habla un médico general o otra especialidad, ¿no? Entonces nos invitaba para reforzar. Pero no sé si como ustedes logré dictarles la fisiopatología de cefaleas, pero bueno. Entonces, hablaremos algo para recordar sobre la fisiopatología, ¿no? Y si nosotros empezamos de arriba con la piel, de arriba, la piel, el tejido celular subcutáneo, los músculos que están rodeados lógicamente al cráneo, hay arterias extracraneales y el periósteo, tienen secciones sensitivas que producen dolor. Ahora, estructuras del ojo y del oído. Cuando el paciente viene con dolor retroocular o tiene otalgias o dolores en ese lado temporal, entonces a veces hay que relacionarlos con los senos nasales, a veces también está metida la boca por ahí, hay que hacer su evaluación, ¿no? Los senos venosos intracraneales también puede doler, cuando tomamos tomografía vemos bastante dilatados muchas veces, ¿no? Y las partes de la base del cráneo, que muchas veces el pacientito en la base del cráneo tiene dolor. Entonces, porque también hay heridas sensitivas en esa zona, ¿no? En la base del cráneo, porque por ahí hay arterias, por ahí está también la dura madre, vía madre, las monoides, son dolorosas, sobre todo la dura madre. Entonces, puede estar relacionado con un cuadro inflamatorio, ¿no? Entonces, son zonas sensitivas que van a causar dolor. Y también hay unos pares craneales, por ejemplo, hablamos del segundo, del tercero, del noveno y del décimo, ¿no? Y también, si hablamos ya de los nervios cervicales, los tres superiores, ¿no? Nosotros encontramos las famosas neuralgias. Entonces, todas estas estructuras producen dolor y por eso es que el pacientito tiene diferentes dolores en diferentes zonas, porque tienen sensitivas sensoriales. Entonces, las estructuras craneoencefálicas podemos hablar de dos estructuras. La que está por encima de la tilde del cerebelo, que está inervada, aquí recoge la parte sensorial de toda esa parte, ¿no? Si hablamos de un pacientito, la tilde del cerebelo, ¿no? Recoge todas estas partes de arriba, el quinto par. Por eso es que los odontólogos, ¿no? Se llaman neoplatas, estoy inervado por lo menos en los países desarrollados, el quinto par recoge todo esas, y encima la tiene el cerebro. Entonces, y cuando es debajo, hay dos, ¿no? El noveno y el décimo. Recogen las terminaciones sensoriales, ¿no? El dolor.
¿no? Y lógicamente, como he mencionado, también los primeros 3 medios cervicales. Entonces, si nosotros aplicamos la fisiopatología a todas estas estructuras que estoy mencionando, el estiramiento, la elongación, cualquier tracción, ¿no?, puede producir dolor de cabeza. Por ejemplo, una tensión nerviosa por alguna situación hace una contracción y ya le está doliendo a alguna parte del cerebro, a una parte de la zona, ¿no?, donde hay músculos, donde hay estructuras que pueden contraerse. Incluso a veces tenemos que hacer infiltraciones para poder soltar ese nervio que está atrapado, ¿no?, por una simplemente tensión. Y a veces hay crónicas, tan empastadas que hemos tenido que dar el tratamiento por varias semanas. También podemos decir que esto es en cuanto a cefaleas primarias, pero si hablamos de las secundarias, hay procesos ya orgánicos que pueden producir dolores también con distintas zonas. Por ejemplo, una hemorragia, ¿no?, una meningitis puede estar produciendo dolores de estas estructuras. Por ejemplo, las meninges tienen fibras sensoriales, ¿no?, porque el cerebro en sí no duele, ¿no? Si ustedes agarran un cuchillo de cielo abierto, cortan, no duele el cerebro, ¿no? Lo que duelen son algunas estructuras, como mencionaba, vasos, por ejemplo, que se estiran, se elongan y producen dolor, o las meninges, como la de una madre. Entonces, un proceso expansivo, al principio no produce dolor. Por ejemplo, acá de hacer una interconsulta, ya cuando comienzan a rotar ustedes, van a tener la oportunidad de ver, probablemente ya te funciona la tomografía. Cuando funciona la tomografía se vienen como mancha los pacientes, ¿no? 7, 8, 10, 15 pacientes neurológicos con tumores, hemorragias, ¿no?, mielitis, por todo lado. Entonces, en este caso me acaban de llamar a una interconsulta donde el paciente tiene, de repente ustedes van a rotar, van a lograr verlo, y no se lo lleva el neurocirujano. Entonces tenemos acá la tomografía. Acá hay una ventrícula megálica. Pero ¿qué tiene la tomografía de este paciente? Tiene acá todo un proceso, una masa tiene, que lógicamente está obstruyendo el acueducto de Silva y está haciendo que los ventrículos aumenten de tamaño. Eso hay que operar, ¿no? Hay que sacar esta masa que está ahí. Entonces, pero la paciente le examinó, ¿qué tal? ¿Qué tiene? ¿Se van a morir? Un pequeño dolor de cabeza. Habla, está despierta, pupilas normales, todo normal. Lo único que tiene es un barré de miembros inferiores, Ivaninsky, ¿no? Semejante tumor ahí, ¿no? Entonces, muchas veces el paciente tiene su tumorcito y no tiene ninguna molestia, no tiene nada, ¿no?, hasta que crece. Cuando crece ya de tal tamaño, como en este caso, por ejemplo, medio silencioso, ¿no?, porque su evolución ha sido insidiosa, de meses. Entonces, cuando ya crece mucho, ya, pues entonces en esos procesos ya comienza a elongar, ¿no?, las estructuras que he mencionado, y tienen terminaciones nerviosas y hay dolor, ¿no? Entonces puede, en ese caso ser, ¿no? Entonces, pero también hay otras cefaleas que tienen que ver con las conexiones del reloj biológico, ¿no? Hablamos la vez pasada, creo que con ustedes, del hipotálamo, ¿no? Entonces, y esas conexiones con el hipotálamo, ¿no?, sobre todo con los núcleos que vienen del RAF y del locus coeruleus, que tienen que ver con la migraña, como vamos a ver, con inervaciones serotoninérgicas y adrenérgicas, ¿no? Entonces hacen que tenga un reloj biológico, como vamos a ver la cefalea de Houghton. Sabe a qué hora le duele, cuándo le duele, la hora, el mes, todo. ¿Y por qué? Porque está relacionado con este reloj biológico. Y en el caso de la migraña, por activación del sistema antigénio vascular, ¿no?, ya vamos a ver, pues, son terminaciones nerviosas como el quinto paso, ¿no? Ya veremos en su momento, ¿no?, cada una de estas estructuras, ¿no?
Entonces, nosotros hablaremos pues de la clasificación primero, para ver algunas ya digamos enfermedades. La clasificación, así como ustedes van a ver, por ejemplo, y ustedes cuando hagan una especialidad van a ver que ya las especialidades van a tener que ir hacia la subespecialidad. Cuando ustedes estén agarrando residencia en un instituto, todos salen afuera. Si van a Estados Unidos, están en inglés, están en Europa. El otro por lo menos se ha ido a la esquina acá a Buenos Aires, el otro se quiere más cerquita acá a Santiago, el otro se va a Brasil, están ahí. Claro, los que hacen residencia en Puno, en Arequipa, ¿a dónde van? A Lima, pues. ¿No? Pero en Lima, la mayoría, ¿de dónde van a ir, pues? La mayoría tiene que salir fuera, como mi R3, ¿no? Yo era B2, el R3 donde se iba a Estados Unidos, se fue a... Claro, estaba pidiendo que el maestro no lo firme, porque pedían la firma de un gran maestro en el Perú. Ya le firmó, pues, el presidente del decano político del Perú, jefe del Departamento de Neurología, lo siguiente, firmó el maestro, pro principal de San Marcos. Y ya, se fue 3 meses, ¿no? A Tennessee, y regresó, otra vez se ha ido y ya está trabajando en neurofisiología en Tennessee. Yo tenía que ser todo el promedio ya ha sido todo a Puno. El otro sí de Estados Unidos, y uno está en Puno. Hay que ser pacho, ¿no? ¿Ya? Entonces, van a ver que hay una sociedad para ver esto de la clasificación, ¿no? Porque como ustedes ven, estaba diciendo, hagan una especialidad y ya tienen a hacer su especialidad. Por ejemplo, en mi caso, la neurofisiología, neuropsicología, y algunos también algo relacionado con alguna enfermedad. Porque decía, ¿y por qué te has especializado en eso ya tanto? Es que, por ejemplo, en caso, cuando habla de epilepsias, de 80 pacientes al día de epilepsia que ya no le alcanza para ver 8. El otro que de Parkinson, también igual. Cerca de 100 Parkinson todo el día, ya no hay tiempo para ver otros. Entonces se está especializando, ¿no? Igual también pasa en otras, ¿no? Porque estas cefaleas, donde la clasificación, la Sociedad Internacional de Cefaleas, se reúne cada 4 años para ver qué cambios hacen en esta clasificación, que son 3 hojas. Y cada 4 años hacen sus congresos. Igual también la Sociedad de Epilepsias, igual también la Sociedad de Neurofisiología. Vamos a dar un curso, no sé si de eso, de electroencefalografía, ¿no? Para ver todo ese campo, ya que ahora hay mapeo y todo eso. Entonces, se van especializando. Entonces, como ustedes hagan, por ejemplo, en un instituto, todos saben, ¿no? De su especialidad, algo van a hacer. Hacen fuera y vienen, pues, y ahí las clínicas lo llaman. Entonces, es así como se trabaja. La subespecialidad. Entonces, bueno, ya tendrán oportunidad para eso. Entonces, esta clasificación que es bastante numerosa, la vamos a resumir, ¿no? Porque no vamos a demorar una semana en hablar sobre todo la clasificación. Entonces, mejor lo hacemos por partes. Por ejemplo, la migraña es una de ellas, ¿no? A más altura, más migraña. Eso no significa que en la costa no hay. La costa también es migrañosa, pero más altura, más migraña, ¿no? Entonces, es una patología bastante frecuente. Pero dentro de la clasificación, si la vemos, vamos a encontrar que hay una migraña sin aura, la que llamamos común, ¿no? Y la otra migraña con aura, ¿no? Y la migraña con aura, la de los ambos, decimos migraña con aura típica. ¿Cuál es esa migraña con aura típica? Generalmente el 90% es visual, ¿no? Y estaba haciendo un trabajito de investigación sobre, yo les hacía dibujar a los pacientitos, de cómo es tu aura. Entonces, veo como redonditos, el otro veo como lluviecitas, diferentes formas de aura que tenían los pacientitos que venían con su migraña con aura típica, ¿no? Que es la más frecuente. Algunos tienen migraña con aura prolongada, ¿no? O sea, ya no le dura por 1 minuto, 5 minutos, no le dura más de 1 hora, ¿no? Largo es su problema y después le viene recién el dolor.
¿no? La otra que es genética, que es la migraña hemipléjica familiar, o sea, le da, el paciente le da una hemiplegia, pero generalmente ellos ya saben que sus familiares tienen ese arraigo genético, ya saben, porque puede confundir, ese es un EBC, pero ese es joven, un EBC en jóvenes, ¿no? La migraña vesical, cuando puede ser la parte de atrás, se confunde con cefaleas tensionadas. Y a una, me acuerdo que estaba en un congreso, y una compañerita de mi grupo, se me ocurre preguntarle, ¿para qué le hice preguntas? Dice que era mal. Dice, y hablaba sobre cefalea, todo bonito, todo. Y digo, ¿y qué hay, doctora, de la migraña sin cefalea? ¿Para qué le he dicho? Dice que era mal en semejante congreso. Bueno, es que a veces uno participa para conocer, ¿no? De repente uno dice, ¿no existe eso? Ah, recién se ahora sí existe, ¿no? Y eso generalmente se presenta en pediatría, donde el niño tiene diarrea, tiene problemas neumónicos, una amarillita, una serie de cosas, pero no le duele. Y el migraña, y el pediatra anda volando, pues. Le da antidiarreico, le da esto, le da aquello, y nada, no le pinta cosas, cuando es una migraña, ¿no? Pero no le duele la cabeza, ¿no? Entonces son cosas que a veces a uno le confunden, ¿no? Y algunos que tienen su migraña con comienzo agudo, ¿no? O sea, su aura, y ahí mismo le duele. Entonces, porque uno ya dice, ya, pues, es una migraña clásica. Y las migrañas, ya salimos de otro grupo, las retinianas. Recuerdo que tenía un paciente, un ginecólogo, ¿sí? Me viene y me hace la consulta, y me trae tomografía, me trae resonancia, potenciales evocados del oftalmólogo, me trae todo, me trae así, el ginecólogo. La consulta al neurólogo. Entonces, me dice, cuando yo estoy operando, una cesárea, sacando el ovario, tantas operaciones que estoy operando, de repente, me viene una luz y ya tengo que parar, ¿no? Porque no puedo seguir operando. Pero él no dice nada, porque si uno dice tengo esto, al toque el jefe, a quien compete los derechos, tengo que operar. Ese es el problema también de las grandes enfermedades que vamos a ver más adelante, como son las generativas, como un Parkinson, por ejemplo, ¿no? Imagínense, ustedes van a ser microcirujanos. Perfecto, están en sus 60 años, sí. Pasa, ahora se van a volar la arteria. Se acabó el neurocirujano, el microcirujano, ¿no? Debido, pues, ¿no? Y ahí viene la pregunta. ¿Voy a ser neurocirujano o microcirujano? Voy a ganar mucha plata, voy a tener muchas chicas. ¿Qué debo hacer para que no me dé eso? ¡Ay, que cedemos a la clase! Ya, entonces, yo ya le diagnostiqué, pues, ¿sabe qué? Mi colega tiene una medida de... Claro, le dimos el tratamiento, todo, ¿qué tal? Bien, no se preocupe. Se acabó. Una simple migrañita, ¿no? Entonces, después hay signos periódicos de la infancia, eso más en niños. Ya verán, de repente, aunque no sé si se llama un neurólogo pediatra, pero alguien les enseñará para hablar sobre pediatría, es otro mundo y más complejo que la neurología de adultos, ¿no? Si nos metemos, nos perdemos. Pero hablemos también de las migrañas complicadas, ¿no? Por ejemplo, tiene un pacientito con estatus migrañoso. ¿Qué consiste? Le viene su migraña, ahora no le calma, no le calma para nada los medicamentos, y se hospitaliza. Y sigue el primer día, sigue el segundo día con su migraña. O sea, le ha dado como una epilepsia, ¿no? Estatus epiléptico, no, estatus migrañoso, que dura varios días. Y el otro también, que el pacientito tenga un infarto migrañoso. O sea, tiene su migraña y tomamos tomografía y a veces tenemos infarto. O sea, cómo también se puede presentar este tipo de migrañas. Después hay trastornos migrañosos que son inclasificables. Y cada 4 años tratan de encontrar una clasificación, ¿no? Los colegas cuando tienen sus congresos, ¿no? También hay la migraña oftalmoplégica, ¿no? Y también, no lo reporté este caso, hubiese reportado, es una migraña con pleurocitosis. O sea, me viene el pacientito, una chica era de 19 años,
muchos vecinos Benito Franco, está bien dispuesto. Le hago la punción y encuentro pleurocitosis, pero todo con toda una característica de migraña con su tomografía normal, ¿no? ¿Qué había sido una migraña con pleurocitosis? Ustedes saben que las pleurocitosis se producen pues en kits, pero en este caso no tenía nada de eso, era su migrañita, ¿no? Interesante para publicar, ¿no? Y después ya vienen las cefaleas de tipo tensional. Las tensionales, son todas las gamas, son las que, ¿no? Tensional. Hay una tensional episódica, una tensional crónica, que también ya lo veremos en su caso, no vamos a demorar mucho. La cefalea de racimos, es el horto, ¿no? Como uvas. Hay cefaleas de racimos periódicos, cefaleas con racimos episódicos, la crónica, que también ya veremos. Aunque ustedes no crean, no creo que vean un horto, pero quién sabe algún día. Pero es raro, ¿no? Después otras cefaleas primarias, otras. Dentro de esas otras tenemos, por ejemplo, la cefalea punzante idiopática, ¿no? El paciente no tiene eso todo. Tiene toda la cabeza como si fuera un lancetazo, ¿no? Y eso te da cuánto se oye. Te da 2, 3, pero no me deja ni respirar, ¿no? ¿Y cuántas veces a la semana? A veces todos los días, sí, requiere tratamiento, ¿no? La cefalea por compresión externa, generalmente gente que utiliza cascos, ¿no? Utiliza a veces algunos protectores de cráneo donde está haciendo presión y se quejan pues, por ese dolor, ¿no? Y aquí he visto pacientes por dolores por el frío, en época de invierno. Tienen que estar protegiéndose del frío porque tienen dolor asociado al frío. Y tengo en pacientes que tienen cefaleas asociadas a la tos. No pueden toser que le viene el dolor de cabeza, ¿no? También tengo otros pacientitos justo el día de ayer, ha sido que con el ejercicio, ¿no? Hace ejercicio y le duele la cabecita, ¿no? Pero no puede hacer nada, a veces hace un pequeño esfuerzo y ese es su problema. Si está tranquilo no le duele, pero todo es que un esfuerzo, dolor. Entonces, bueno, hay tratamiento para todo eso. Y la cefalea benigna que está relacionado con la actividad sexual. En estos casos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque van a encontrar, por ejemplo, cefaleas asociadas a la actividad, por ejemplo, precoital, coital y poscoital. El paciente consulta, no puede estar, hasta ya tiene miedo de estar con su pareja porque le va a venir ese dolor, ¿no? Y malogra su relación marital. Y lógico viene la consulta y nosotros también estamos llanos y tenemos que averiguar, no vaya a ser que tenga un aneurisma. Y de repente el 20% de los aneurismas se rompen en relaciones íntimas, ¿no? Entonces no vaya a ser que esté en pleno relación, hace su hemorragia y de repente o se murió, ¿no? Entonces hacemos el descarte que no tenga ese problema vascular y nosotros nos quedamos con el diagnóstico que tiene una cefalea benigna asociada a relaciones sexuales, ¿no? También tratamiento para eso. Y después las cefaleas secundarias, ¿no? Estamos desglosando las 3 hojas que da la sociedad, ¿no? Así hagan espacio. Por ejemplo, la cefalea asociada a trauma craneal, ¿no? Cuando es un trauma craneal agudo, esto es frecuente. El TEC viene con su dolorcito de cabeza, ¿no? Pero también puede presentarse después de estar semanas, 1 o 2 meses que ha tenido su trauma, su TEC, y le viene el dolor, o el dolor no desaparece, sigue.
Entonces también hay que asociar eso y para hacer diagnóstico también. Cefalea asociada a trastornos vasculares, craneales, por ejemplo, un EDC, ¿no? Cefalea asociada a trastornos no vasculares ni infecciosos, no raros, ¿no? No tiene infección, no tiene vascular, pero le duele, está asociada a esos trastornos intracraneales que uno anda buscando qué cosa puede ser, incluso nos decimos, no, esto es primario. Cefalea asociada a sustancias de la privación. Pero esto también a veces hay una discrepancia con las migrañas, porque por ejemplo, esto pasa a veces en Lima, la gente es bien sociable. Ustedes vayan ahí, en la sierra medio traguitos somos, ¿no? Allá en Lima, la misma cantidad de yodo que hay. Ustedes saben que mientras vamos subiendo a la sierra, el yodo va desapareciendo. Entonces, pero esta sal yodada tiene yodo, claro, 15 días, pero está más de 15 días que vive en la costa y ya no hay yodo, ¿no? Entonces, por eso a veces se aconseja, tomen pues sus pescaditos de mar, productos de la costa que tienen yodo, porque los productos que están aquí, hasta la misma trucha no tiene yodo, entonces, es un yodo muy bajo, o sea, uno está primero decaído, ¿no? Claro, ustedes van a Lima, están medio aplastaditos, estamos un mes, después ya nos ponemos pilas también. Un mes ya nos hemos acondicionado al yodo, ¿no? Entonces, esto va a que, por ejemplo, uno está tomando su cafecito, ¿no? Muy sociable a las 10 de la mañana, entre colegas, ¿no? Algunos van a hacer su residencia en grupos donde le van a recibir muy bien, ¿no? Excelente. Otros los hacen sufrir, ¿no? Otras residencias, pero otros no, ¿no? Caen muy bien y van englobándose al grupo, de repente se quedan también, todo depende cómo les vaya a usted, cómo se porta, entonces, pero si ya tienen pareja, todos los días toman su café, su cafecito, su breita, ¿no? De repente tiene su pareja que es medio sargento, ¿no? Y el domingo dice, aquí en la casa nada de drogas, ni café. Entonces, no le deja tomar su cafecito que a las 10 de la mañana, está acostumbrado todos los días a ¿no? El sargento dice, nada, no toma su café. Y por no tomar su café, le viene su dolor de cabeza. Por privación, ¿no? Después, cefalea asociada a infección, ¿cierto? La tiene que se cuenta. La gente tiene interesantísima. Buscando más o menos 40, 50. Sobre todo damas tienen infección urinaria. ¿Cómo la infección urinaria produce dolor de cabeza? ¿No? Entonces, algunas infecciones están asociadas más y otras menos a dolor de cabeza. ¿Y qué tipo? Cefalea asociada a trastornos homeostáticos, también, ¿no? La cefalea dolorosa facial asociados a trastornos de, por ejemplo, del cuello, los ojos, oídos, nariz, senos paranasales, dientes y otras estructuras craneofaciales. También hay que estar observando eso. La cefalea cuando está atribuida a trastornos psiquiátricos. ¿Qué tipo de psiquiátricos? Tenemos de la neurosis, algunos otros tipos de trastornos psiquiátricos. Las neuralgias craneales, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos la nariz del quinto par, del noveno par, etcétera, etcétera. Y otro tipo de cefalea de neuralgias craneales, ¿no? Ese es el resumen, las tres hojas, a grandes rasgos, ¿no? Pero aquí también tocaremos unos síntomas y signos de alarma. Bueno, a veces en el CIS nos ponen pues para decir que debe tomar tomografías a los que tienen criterios, porque por todos los pacientes vienen, como hay cantidad de pacientes con cefalea y otros trastornos, tienen tomografía. Pero si vamos a estar tomando tomografía, porque es un recurso que tiene su costo y lógico que hay que tomar a los que realmente necesitan y tienen criterios, no a toditos. Eso me pasa a mí, tengo que estar
llorando, haciendo cosas, pero tú no tienes criterio. No, todo se arrodilla, llora, una tomografía. Mira, tu tomografía va a salir normal, ¿no? Bueno, así que hasta que no veas tu tomografía, no te... Luego en el hospital tomamos, elaboramos la orden y a la media hora ya están con su tomografía. Pues. A ver, mira, acá está. No hay nada. ¿Y ahora qué hacemos? Dice, no hay nada, ¿no? Ya se te pasó el dolor. Son un problema. Entonces, hay criterios pues, para eso. Entonces, estos signos de alarma de una cefalea, por ejemplo, cuando usted hace un pacientito que nunca ve la cabeza y tiene más de 50 años. Cuando uno tiene, por ejemplo, normales ahí, no tienen nada, ¿ya? Estamos haciendo la clase de cefalea. Se van más tarde a su casa. Normal, tranquilo, están despedidos de una morita, una nomás tiene, ¿no? Pero por tener 14, porque van a salir calados. Entonces, tengo que hacer chiste porque es una hora pesada. Entonces, le duele la cabeza intensamente por primera vez a uno de ustedes. ¿Qué tiene que hacerse? Una tomografía, porque es primer episodio y un dolor muy intenso. ¿No? Entonces, cuando también el dolor de cabeza es un dolor de cabeza que tiene progresión, así, cada vez más, cada vez más, cada vez más. Es evolución. Y también, cuando tiene dolor de cabeza, pacientes que tienen enfermedades, por ejemplo, que tiene cáncer, ahora sé que son metástasis, ¿no? Una coagulopatía, que tiene hemorragia, y es un niño, ¿no? Un joven, ¿no? Y también los que a veces tratamos con anticoagulantes. No vamos a confundir antiagregantes plaquetarios con anticoagulantes, ¿no? Uno de entonces clínica, otro de cardiología, ¿no? Entonces, tomas aspirina, ¿se toma o no se toma? Bueno, ya los cardiólogos dirán, ¿por qué? Pero anticoagulantes, ¿no? Entonces hay que tomar tomografía, ¿no? Que es de la cabeza. Después, algún dolor de cabeza y tiene enfermedades sistémicas. También, nuestro criterio está para hacer, ¿no? Y cuando hemos hablado hace un momentito de la clasificación de las migrañas, de repente las típicas, visuales, ante el dolor de cabeza, que nos hace pensar que es una migraña, ¿no? Que es una hora típica, ¿no? Ahí también. Si es visual ya, pero si es atípica, uy, cuidado, de repente hay un proceso orgánico allá arriba, ¿no? Y cuando hay un cambio de características, el paciente tiene dolor de cabeza, todo el tiempo así, ¿no? Normal, a veces así, pero de repente ya no es ese dolor de cabeza que está diciendo, sino es otro, se ha cambiado sus características. Eso también, ¿no? Entonces son criterios que a veces nos ayudan mucho a decir, aquí hay que actuar, ¿no? Y cefaleas intensas desencadenadas por esfuerzos, ¿no? Esfuerzos físicos. Ya hemos hablado ya de actividad sexual, ¿no? No vaya a ser que tenga su aneurisma ahí, se tiene que tomar su tomografía, su angiotomografía, su angioresonancia, su neuroimagen, ¿no? Y también cuando vienen con su dolor de cabeza por la tos, o cuando es alguna manera de salva, o vienen con alguna determinada postura y su dolor. Cuando convulsionan, hay que tomar. Cuando viene un pacientito con deterioro cognitivo, ¿qué significa eso? Ya cuando hablamos de demencia vamos a hablar de las demencias, ¿no? La Alzheimer, la frontotemporal, la cuerpo cerebro y la vascular, pero un deterioro cognitivo mínimo, que el paciente dice, solo tengo olvidos, pero los olvidos son muy frecuentes, ya es demasiado. Entonces ahí nos vamos por una neuroimagen de alta resolución, ¿no? Y también finalmente, cuando leemos una tomografía,
cuando yo le estoy haciendo su examen, que viene con uno de cabeza, le hago el examen y le encuentro un examen neurológico anormal. Ahí le pongo también. Entonces hay cefaleas también de predominio nocturno, por las paroxísticas, vamos a ver la cefalea de Horton, como lo decimos, la hemicrania paroxística que hablemos. Hay pacientes que vienen con una cefalea que solo le ven en la noche, la cefalea hípnica, ¿no? Y las no paroxísticas, como por ejemplo la cefalea de rebote, por la privación de fármacos. Cuando utilizamos un medicamento, mucho cuidado con retirarlo así nomás. Entonces el doctor, no he tomado medicamento y me ha visto dolor de cabeza. Los que tienen hipertensión intracraneal también, eso es sine qua non, ¿no? Las arteritis de células gigantes, mucho cuidado con personas mayores de 40 50 años que tienen las arterias temporales inflamadas, eso deja ceguera, hipercardia, y las apneas obstructivas de sueño, que también pueden venir con estas cefaleas no paroxísticas. Bueno, yo creo que hasta ahí nomás, porque la próxima clase, nos acostumbraremos a este horario, la vamos a hacer el próximo viernes, ¿ya? El próximo viernes, como hoy, para que vayan ya entrando en el ritmo, ¿no? Entonces, por ahora la hojita, por favor. La hojita de la lista. Bien. A ver, por favor. Ya los últimos. Bueno, gracias, buenas tardes.